Muchas gracias al AI que esa voz yo no sé de dónde salió, pero cuando tenga la oportunidad estaré en español. Pero me gustó cómo quedó eso, ¿verdad? Muy interesante. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz y este es el segundo episodio sobre el tema de las contradicciones o aparentes contradicciones en la Biblia. ¿Hay contradicciones en la Biblia? Bueno, nos quedamos cuando habíamos leído de Juan 14, 13 al 14, que Jesús, y esto es importante que lo tengamos en mente cuando estamos estudiando la Escritura. ¿Quién habla? ¿Quién le habla? ¿Por qué? ¿Para qué? Y está Jesús todavía ministrando. Y él dice que todo lo que se le pide al Padre, le dijo a los apóstoles, a los que estaban allí escuchando todo lo que piden, él lo iba a hacer. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero entonces en 2 Corintios 12:9, Pablo, que estaba pasando por una situación difícil de un aguijón en su carne, se ha especulado mucho sobre si era un problema de la piel, si era un problema de la vista, que se le desarrolló después que tuvo el encuentro con Cristo, que él quedó, ¿verdad? Con Jesús, que se le interceptó la vida de Pablo cuando andaba persiguiendo este creyente, Saulo de Tarso, y tal vez desarrolló después problemas con la vista. No se sabe. El Señor no quiso que estuviéramos enfocados en eso. Pero él le pidió no una vez, 3 veces que le quitara eso, y esta fue la respuesta: bástate mi gracia. Y alguien podría decir, wow, lo dejó ahí como con la mano abierta, lo dejó esperando. No, es que son distinciones que hay que tener claras y trazar la Escritura. Cuando Jesús está hablando todo lo que va a suceder en el reino, cuando se establezca cómo van a ser las cosas. Inclusive, dijo en una, si 2 o más se reúnen en mi nombre, allí yo estaré. Pero entonces, ¿cómo uno empata, verdad, y relaciona esa expresión bíblica que es real? Que, o sea, significa que si no hay más de uno reunido, no va a estar el Señor ahí presente. Porque en Romanos capítulo 8 dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y que somos templo de Dios. Así que es imposible que un creyente esté solo. Puede que carezca de presencia humana, pero nunca de la presencia de Dios. ¿Ve? Y parecerían contradicciones, pero no. Se resuelve si se estudia la Escritura dispensacionalmente, si se traza la Escritura como debe ser. Así que nota, discierne y traza la Escritura. Usa la palabra bien, como Pablo dice en Timoteo. Vamos a ir leyendo varios textos bíblicos para ir profundizando en estos puntos, porque tal vez tú los vas a ver claramente. Yo he ido aprendiendo estas cosas poco a poco y las estoy compartiendo contigo. En Mateo 15, el versículo 24, dice, con relación a Jesús, aquí Jesús va a hablar nuevamente. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese texto nada más, y las palabras significan algo, nos está dejando saber que está hablando de Israel, de la nación que Dios fundó. Que cuando Él vino a ministrar, Él vino a hablarle a ellos. Pero ¿dónde quedamos nosotros los gentiles, que no somos judíos? ¿Dónde quedan las naciones? Dios se va a encargar de eso eventualmente. Pero en ese momento en particular, de tiempo, de la administración, de esa dispensación presente, el Señor está haciendo algo particular. Todavía Saulo de Tarso no ha aparecido en escena, o sea, el apóstol Pablo, como lo conocemos ahora. El mensaje del misterio no ha sido revelado, el concepto de la iglesia, cuerpo de Cristo, no ha sido revelado. Todo eso lo tenemos que tener en mente. Todo eso es bien importante que lo tengamos claro para disfrutar la Escritura como es y tener la correspondiente aplicación de acuerdo a lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero toda la palabra es inspirada por Dios. Nadie se confunda. Como a veces dicen los dispensacionalistas, eliminan un montón de cosas de la Biblia y solamente se quedan con los de Pablo. No. Leyendo las cartas de Pablo es que nosotros podemos entender ahora mayormente, en una mayor amplitud, en un panorama más amplio, lo que Dios es
quién es Él, su carácter, su voluntad, sus planes, todo. Entonces, en Hechos, el capítulo 13, versículos 46 al 49, en parte, Pablo dice lo siguiente. Jesús, en su ministerio, dice que Él vino a ministrar, a buscar, a atender, a hablarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la nación de Israel. La nación que tiene la promesa de reino establecido en la tierra, que se va a establecer en la tierra. Pero Pablo dice lo siguiente en Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque le está hablando a judíos en ese momento. Una y otra vez el Señor se dirige a ellos. Una y otra vez Israel rechaza. Como te he dicho, léete, podemos buscar muchos textos, pero para muestra con un botón, léete el capítulo 11 de Romanos y vas a entender más o menos lo que está sucediendo en este momento con Israel. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, o sea, la rechazan, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Este punto, a mi entender, y no todo el mundo está de acuerdo, eso son cosas que yo dejo claro, no estamos de acuerdo 100% en todas las cosas, porque por ejemplo, la mayoría de la cristiandad considera que el inicio de la iglesia cristiana fue en Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo. Pero ahí habían un montón de prosélitos y judíos. Y Pablo no estaba en escena. Ya se había llenado la vacante número 12 que había dejado Judas, que se había quitado la vida, porque tienen que haber 12 apóstoles para los 12 tronos. Entonces, ¿por qué Pablo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué Pablo? Entonces, el Señor siguió insistiendo. En esos primeros capítulos de Hechos se puede leer que es un libro de transición bien importante. Hechos, vas a notar cómo Dios va pasando de una cosa a la otra. Y como Israel rechazó una y otra vez, en este punto, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles que trae un mensaje de Cristo resucitado y glorificado, le dijo a ellos: pues ahora nos volvemos a los gentiles. Y ahí es donde entramos en escena, tú y yo, alabado sea el nombre del Señor. Que Pablo dice en Efesios: los que estábamos lejos, ahora por Cristo y por su sangre hemos sido hechos cercanos. Ya la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles ha sido quitada. Eso también lo dice en Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios son de doctrina, los últimos 3 capítulos son de vida práctica cristiana. Pero esos primeros 3 capítulos son bien importantes para ti y para mí, para entender lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo en este momento. Muy bien. Vamos por otro ejemplo, Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis, este es bien importante con relación al perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice aquí? Que esto también se usa mucho, porque no se traza la escritura correctamente, y le decimos a la gente, ¿verdad? Y decimos, yo no hago esto, pero digo, como somos todos miembros del cuerpo de Cristo, esto es lo que dicen algunos. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Porque eso es lo que estamos leyendo ahí. ¿No te parece? Pero entonces, ¿qué hacemos con este texto de Colosenses, del capítulo 3? Que Pablo recibe de Cristo. Recuerda lo que él dice en Gálatas, que lo que recibió no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo. O sea que Cristo siguió hablando después, dándole a este hombre, que era un archienemigo de la fe cristiana, y ahora es el portaestandarte del mensaje de la gracia, le da esto, y lo vemos y nos encontramos con estas cosas en la Biblia y hay que analizarlas. Dice, y soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice ahí? De la manera que Cristo os perdonó. Cuando creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él, ya todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hemos sido justificados. Pero entonces, ¿qué hacemos con Mateo? En capítulo 6, donde dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona, porque tienes que entender lo que está hablando Jesús en Mateo 6, a quién le está hablando y en qué tiempo le está hablando. Aquí no hay una condición. Aquí lo que se nos está diciendo, como ya yo te perdoné completamente, ve y perdona. El problema es que hay mucha gente que no quiere perdonar. Pero el perdón de parte del juez lo tenemos absolutamente por su Hijo. ¿Ves? Parecería una contradicción, pero no es una contradicción. Está ahí completo. Esto está claro y maravilloso. Pero no se enseña así. No se enseña así porque quienes lo enseñan tampoco se les enseñó eso. ¿Verdad? Hay que ser justo con esto. Y yo te dejo esto para que tú lo consideres. Recuerda, yo no te puedo decir lo que tú tienes que creer. Ese no es mi trabajo. Yo comparto lo que a mí se me compartió. Yo lo analizo, lo veo en la escritura, texto con texto. Entiendo cómo el Señor ha estado operando en las dispensaciones, en su economía, en su administración, las reglas de la casa, como tú le quieras llamar. Y veo estas maravillosas verdades, que Dios está haciendo algo extraordinario hoy. Maravilloso. Seguimos. Porque me quedan por lo menos 2 minutos más para traer otro ejemplo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, este es el clásico llamado la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo estamos leyendo. Pero entonces, ¿qué hacemos con 1 Corintios 1:17? Que el apóstol a los gentiles dice lo siguiente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y si leemos los versículos anteriores a este, del 1:17, Pablo está diciendo, sí, inclusive a Pablo lo bautizaron cuando él creyó, y llegó a bautizar a algunas personas, pero luego con la revelación progresiva que el Señor le da, del mensaje del misterio de la gracia, de la dispensación de la gracia donde estamos, se da cuenta y llega a esta conclusión porque la salvación no es por obras. Ese es el problema que hay con esto, que mucha gente está dependiendo de algo que hicieron más que depender de algo que alguien hizo por nosotros. En este caso Jesucristo el Señor. Y entonces él dice, no es bautizar. No me mandó a bautizar, me mandó a predicar. Porque nuestra salvación es por fe en Cristo. Nuestra justificación es por la fe puesta en Cristo y somos justificados delante del Padre. Hay iglesias, miles, tal vez varios millones de iglesias que practican el bautismo. Ok, lo pueden hacer tal vez por membresía y por varias razones. Pero lo que no le pueden decir a alguien que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, que no son salvos porque no se han bautizado en agua, ya sea por aspersión, por inmersión. He aquí el problema. Porque a veces se le pregunta a alguien si son cristianos y te dicen, sí, soy cristiano porque me bauticé tal día en tal sitio. Y esa no es la pregunta. Es si creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Seguimos con esto. Me quedé sin tiempo otra vez. Pero seguimos en otro episodio más de las aparentes contradicciones en la Escritura.